Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen, amigos? Una vez más, un tutorial más se va sumando para esta colección hermosa que estamos haciendo para Navidad. Pinitos, obviamente. Si no puede faltar Papá Noel, tampoco pueden faltar pinitos. No puede faltar nada, diría mi marido. Acá no puede faltar nada. Bueno, ¿qué les parecen estos pinitos que son un amor? Son caramelitos, una belleza. Bien rellenitos, gorditos, ya no son planos, porque también hemos hecho para decorar pinitos planos. Tenemos un montón. En la lista de Navidad, recuerden, entren a la lista de Navidad porque tenemos muchos trabajitos bonitos para hacer para esta época, para regalar, para vender, pero sobre todo para regalarnos para nosotros y disfrutar haciendo los trabajos nosotros mismos, con nuestras manitos, con esa aguja mágica, esa aguja maravillosa. Disfrutar, tejer amor y repartir amor. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer estos dulces? Miren qué bonitos. En un rato están listos, son súper fáciles, como siempre. Bueno, nos ponemos a tejer. Bien, acá tenemos de cerquita, lo pueden ver mejor a los pinitos. Miren este blanco que es divino, simula estar nevado. Y acá tenemos el otro gordo, hermoso, acá con la estrellita, a ver cómo los puedo apoyar, porque como son para colgar, acá tienen estos hilitos plateados que cuelgan, como decoramos nosotros con esa lluvia, los árboles grandes. Acá le tiré estos hilitos de lamé, así como que cuelgan también de estos arbolitos, y los vamos a decorar con piedritas, con lentejuelas, con brillo, como siempre. Miren qué bonita, esta tiene una estrellita con amarillo y dorado del lamé, perdón, del gibré, y esta es plateada con blanco. Miren qué bonitos que son. Acá los tengo que colgar para que se luzcan, porque si lo apoyamos en la mesa no se llegan a ver bien. Pero miren qué bonitos. Hermosos estos gordos. Ahí está, a ver si lo puedo agarrar el gordito de acá abajo. Ahí. Miren qué bonitos, qué decorativos. Pueden hacer un móvil, los pueden poner así sueltitos, colgados en la ventana, en un pasillo, en una galería, para regalar. Pero miren qué belleza estos pinitos que son tan distintos, tan lindos y muy decorativos. Obviamente con mucho brillo, mucho color, para que nos alegre un rinconcito en casa. Bueno, los vamos a dejar ahí a los gorditos. Los tejí con lana, ya saben, los pueden tejer con hilo de algodón, porque sé que hay gente que está muy acostumbrada a tejer prácticamente todo con hilo de algodón. Bueno, a mí me gusta tejer mucho con lana, pero se puede tejer con el material que ustedes quieran. Yo voy a elegir 2 tonos de verde, en el caso del pino verde. Si ustedes lo quisieran tejer con blanco, van a tomar la base en verde, por ejemplo, ven, acá está la base en verde y luego yo lo decoré con el otro punto en blanco. Si quisieran hacerlo todo blanco, bueno, eligen solo el blanco y listo, un marroncito como para hacerle el tronquito y ya estamos. A mí me gustó también combinar con varios verdes. Entonces, este que vamos a hacer es un pelín más pequeñito y lo voy a tejer con esta base de verde, que está finita, lo voy a tejer doble. Y la parte de las hojitas lo voy a tejer con este otro verde, este que tengo por acá atrás, que sería este mismo, ¿ven? Así. Y un poquito de marrón, amarillo, rojo para decorar con las estrellitas, si quisieran, hacen la estrellita tejida. Acá tenemos lentejuelas, acá tenemos piedritas facetadas, mostacillas, un poco de lamé, alguna silicona en frío y un poquito de relleno. Este pinito lo tejí con mi aguja número 4 y vamos a empezar con la parte interior del pino, con el cuerpito del pino. Las hojitas vienen después. Un marcador, si tienen un marcadorcito, un alfiler de gancho, algo que les permita a ustedes marcar, porque acá yo voy a agarrar este que tengo por aquí, porque lo vamos a tejer en forma de espiral. Un clip de pelo, ganchito de hojitas de cuaderno, uno de estos, lo que tengan para ir marcando. Bueno, vamos a empezar. Acá vamos a hacer así, tenemos que tejer un anillo mágico, pero vamos a dejar una hebra, miren, bien larguita, porque la parte de abajo del pinito, que lo tengo por aquí,
De aquí vamos a rellenar. Entonces este anillo tiene que quedar abierto, no lo vamos a cerrar del todo. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer un anillito. Voy a tejer medias varetas. Para el que voy a hacer ahora, que es más chiquito, vamos a cargar 8 medias varetas. Pero si ustedes quieren hacer este tamaño, tienen que cargar 12 medias varetas. Es un poquito más grande este, nada más. Entonces, acá levanto una cadenita y empezamos a tejer 8 medias varetas. Pero miren, el anillo yo no lo voy a cerrar, lo voy a mantener ahí abierto porque luego tenemos que rellenarlo por este orificio. Así que ahí vamos, pero sin ajustar el anillo, ¿sí? Sí tienen que entrar obviamente las 8 medias varetas o las 12 si ustedes eligen. Bien, ven acá queda abierto, pero no me hago ningún problema. Yo voy a cerrar igual la hilera, ahí. Esto va a quedar abierto, no pasa nada. Cerramos la hilera. Y nos va a quedar este orificio, luego lo vamos a abrir un poquito más. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí sin cerrar. Esta hilera voy a levantar una cadenita y en cada uno de estos puntos vamos a tejer aumentos. ¿Ven? Por cada punto seguimos tejiendo con media vareta aumento. Ahí di toda la vuelta, ven que aquí nos queda este orificio y así va a quedar hasta el final. Bueno, ahora voy a cerrar esta hilera una vez más y vamos a tejer una media vareta y un aumento. De eso se trata en esta hilera que sería la tercera. Una media vareta y al lado tejo el aumento, así, y sigo tejiendo de la misma forma toda la hilera. Bueno, acá estoy ya en la tercera hilera y ahora sí vamos a comenzar a tejer en forma de espiral, por eso tengo aquí uno de los marcadores. Vamos a seguir con medias varetas. Busco el primer punto y vamos a tomar solamente la hebra de atrás. ¿Ven? Ahí. Acá en esta hilera, siempre tomando esa hebra de atrás, ya no vamos a hacer aumento. Es simplemente, ya seguía tejiendo y no había puesto el marcador. Igual acá le queda como una ventanita. Ahí está. Simplemente tejemos punto por punto, pero con este detalle de tomar esa hebra de atrás. Ahí, y vamos a continuar toda hasta el final de este trabajo en forma de espiral. Me quedo tejiendo esta primera hilera. Bueno, acá ya di toda la vuelta. Miren cómo les va a quedar este pequeño relieve. Y ahora vamos a tejer así en esta hilera. Obviamente que seguimos de la misma forma hasta el final, tomando la hebra de atrás. Vamos a tejer 5 medias varetas y una disminución. Y ya comienza a formarse esa forma, esa forma que queda cónico, ya empieza a tomar formita de arbolito. Entonces empiezan las disminuciones. Ahí voy. 4, 5 medias varetas y una disminución, así toda la vuelta. Este trabajo es súper fácil, no hay nada complicado. Así vamos repitiendo. Me quedo tejiendo. Ahí di toda la vuelta y ahora vamos a tejer 4 medias varetas y una disminución. Les dije que era fácil. Así. Fácil. ¿Ven? Tengo ahí las 4 y hacemos la disminución y repetimos toda la hilera. Listo, llegué al final y en esta hilera nos tocaría tejer 3 medias varetas y una disminución. Bien, ahora estamos en la hilera número 8. Vamos a tejer 2 medias varetas y una disminución
Y también vamos a repetir la hilera número 9 de la misma manera. Vamos a repetir 2 medias varetas y una disminución. O sea que esta es la 8 y la 9 la tejemos de la misma manera. 2 medias varetas, una disminución, me quedo tejiendo. Bien, ahí hice las 2 hileritas que quedaban por... Miren qué formita que tiene, ¿ven? Ahí. Ahora esto acá va a quedar como más ajustadito, pero no pasa nada, lo podemos hacer igual. Esta hilera vamos a tejer todo en disminución. Son muy poquitos puntos, no puedo agarrar la hebra. Así que aquí voy a hacer, seguimos tejiendo siempre tomando esa hebrita de atrás. Hago la disminución y voy a marcar igual. ¿Ya? Es muy poquito lo que tenemos que tejer, pero ahí. Medio de costadito porque esto al hacerse tan pequeñito, ahí está. Pero se puede, no es que no se puede. Ahí, y voy a luchar con el marcador. Una lucha cuerpo a cuerpo, ahí está. 1 y quiero agarrar el otro. Les digo que si no pueden poner el dedito por dentro también. Pero bueno, estoy tratando de mostrarles, es medio complicado esto. Y acá me quedaría una disminución más. Ahí y aquí. Listo. Acá me queda un puntito solo. Hay un puntito solo, pero no pasa nada. Bueno, ahora ya saco el marcador directamente porque esta última vuelta también volvemos a hacer todo disminución. Entonces se va cerrando solito. Que todo disminución van a ser 2, como mucho 3 disminuciones, porque es todo lo que entra aquí. Tienen que ir girando un poco el tejido porque es un espacio muy pequeño. Ahí. Y acá me quedarían 2 puntitos más. O 1 quizás, si no lo veo bien. 1, 2, ahí. Una sola. Ahí está. Y listo. Queda así todo en forma de espiral. Acá queda nada más que hacer un nudito. Voy a buscar mi tijera. Un nudito y ya estamos. Esto va a quedar así. Ahí, bien, bien cerradito. Entonces, esta hebra la voy a llevar hacia adentro para que no me moleste. No va a hacer falta ni cerrarlo esto porque quedó bien, bien ajustado. Si les queda algún tipo de huequito o algo, bueno, le dan una puntadita. Pero si no, directamente lo llevan hacia adentro. Ahí. Y luego cortan. Ahora viene, ven cómo les queda como una bolsita, pero tiene forma cónica, ¿ven? Es el que nos va a dar la forma para luego hacer las hojitas y terminar de formar el pino. Bueno, voy a agarrar mi color verde, el verde distinto para las hojas. Bien, ahora vamos a empezar desde aquí arriba. Vamos a buscar la vueltita donde está el último punto, aquí. Uno de estos puntitos o aquí, puedo empezar acá también. Estos puntos divinos que lo estuvimos haciendo estas últimas semanas, tan lindos, estos rulitos son bucles o torzadas, que me encantaron, me copé con esto y me puse a hacer este puntito que me encantó. Y la verdad que para las hojitas es fantástico. Esta colita luego la vamos a enhebrar y la vamos a llevar también hacia adentro. Pero acá vamos a hacer el primer puntito, estiramos, ¿recuerdan? Estirábamos una hebra más o menos de 2 centímetros porque acá es más chiquitito esto. Ustedes este punto lo pueden hacer más largo, más corto. Tengan en cuenta que esto es un pinito muy pequeño. Entonces, aproximadamente de 2 o 3 centímetros y enroscamos. 1, 2, 3 o 4. Más no porque esto es muy pequeño. Y aquí mismo, en este punto, cerramos con un punto deslizado. Ahí. Y así nos vamos a ir moviendo. Tengo que buscar porque como estoy en el extremo, tengo que buscar dónde quedó el punto ahí.
el punto espiral que hemos hecho, esa hebrita que tomábamos de atrás, la estoy buscando, se me perdió. Bueno, acá. Voy a pasar con un punto deslizado y otra vez estiro la hebra, siempre vamos a calcular, estirar más o menos ahí el mismo tamaño, 2, 3, 4 y volvemos a tejer un punto deslizado. Este trabajo lo hicimos en todos estos trabajitos de Navidad que hicimos en estas últimas semanas. Paso ahí al lado, estiro, 2, 3, 4. Y solamente estos puntitos nos van a ir guiando, ¿ven? Porque quedan ahí. Estas hebras son las que tenemos que tomar, estas hebritas. Y solitas van a ir bajando en forma de espiral hasta aquí, hasta la base. Esta sería la última, pero ustedes tienen que ir con mucha paciencia y mucho amor. Recuerden que estamos haciendo trabajos divinos para toda la familia, para nosotros, para vender, disfrutando de lo que hacemos. Ahí van a ir tomando estas hebritas, siempre saltan con un punto deslizado, estiran, enroscan y cierran con un punto deslizado en el mismo lugar cuando cerramos y nos vamos pasando punto por punto. Ahí enroscamos, cerramos, pasamos al lado, estiro, enrosco, 3 o 4 veces, ustedes elijan cómo queda la torzadita según el material que estén utilizando. Y así va a ir bajando en forma de espiral y solito se va a ir cubriendo este pino con sus hojitas y la verdad queda fantástico. Ahí no me preocupo porque solito esto va a ir girando y bajando al mismo tiempo. Ven que se forma como un caracolito acá arriba. Lo cerré, me muevo. Lo cierro, me muevo. Quizás si no lo hicieron nunca a este punto, los primeros puntos son los que quizás hasta que le agarren la mano, pero después, les digo, lo van a ir tejiendo y ni siquiera lo van a mirar, como hacemos muchos siempre. Bien, enroscamos, cierro con el punto deslizado, porque se me había enganchado ese punto, y salgo al lado. Punto deslizado, estiro y enrosco. Así, solito nos va llevando el tejido, este trabajo. Ahí. Bueno, miren cómo va a ir bajando, ¿ven? Va a ir en forma así como un caracolito. Esta hebra la van a enhebrar y la llevan hacia adentro. Y así me voy a quedar tejiendo hasta terminar aquí en esta última, que tiene esos eslabones que se notan, bueno, esta última hilera. Me quedo tejiendo. Bien, acá tengo al gordito, miren qué lindo que queda, como queda bien armadito. Y ahora llega el momento de ir rellenando. Ven que acá tengo el anillito con esta hebra. No lo cerré porque por aquí lo vamos a rellenar. Ahí, de a poquito lo van a ir rellenando con paciencia porque el orificio no es tan grande. Si tienen un lapicito, un pincel, lo que tengan para ayudarse a empujar. Y si el huequito les quedó más grande, es más fácil. Pero bueno, de a poquito. Ahí, por acá, un lapicito y nos ayudamos a rellenarlo. Bueno, esto es fácil, así que me quedo rellenando este pinito. Acá lo rellené y ahora vamos a cerrar. Ahí ajustando y un par de nuditos. ¿Vieron qué fácil? Muy simple este trabajito. Luego le vamos a tejer el tronquito. Si quieren. Si ustedes quieren agregarle un tronquito, ya saben, agregan. A mí me gustó cómo queda con un tronquito. Y si no, ven, va a quedar así y solamente hay que decorar. Bueno, nos falta el tronquito y nos falta la estrella. Yo le voy a agregar un tronquito porque me gusta cómo queda. Miren qué gracioso. Súper gracioso. Muy tierno. Bien, para el tronquito también
una soncera súper fácil. Anillito, y vamos a seguir con las medias varetas, ya que estamos con la onda de la media vareta. Van a tejer, vamos a hacer como una especie de tubito. Entonces, pueden tejer 6 puntitos de media vareta. A ver, que estaba charlando y no conté. Y en color chocolate les digo, me complica. Tengo 4, 5 y 6. Voy a hacer 6. Y ustedes van a probar según el grosor de la lana o el hilo que tienen. Cerramos y simplemente, ahí está. ¿Ven? Queda un circulito. Simplemente van a ir elevando hileritas con la misma cantidad de puntos. No hacemos ningún aumento. Entonces esto se va a hacer como un tubito. Si no quieren tejer así, pueden hacer el cordón que tantas veces lo hicimos. Se lo voy a dejar aquí en la pantallita. Ustedes buscan que hicimos unos cordoncitos que también lo usamos muchas veces. Estoy pispeando porque como es un color oscuro, ahí está. Vamos cerrando hilera, miren, ¿ven? Y simplemente vamos elevando con medias varetas. Y como les contaba recién, pueden hacer el cordón si ustedes no quieren hacer este trabajito. Estos son 2, 3 hileritas, no más que esto, Simplemente elevamos hileritas y hacemos la altura para el tronquito, que tampoco es tanto. Miren que es todo miniatura. Bueno, me quedo tejiendo. Bien, una vez que terminé esta hilera, porque miren lo que es el tamaño del pinito, el tamaño del tronco, no vamos a hacer un tronco muy largo. ¿Ven? Ahí. Van a enhebrar una aguja y con esta misma hebra lo van a coser. Ven que voy a hacer un nudito acá porque acá yo no hice nudito y si no se me va a destejer. Ahí. Me quedó demasiado, dejé demasiado para el tamaño del tronquito, es una nada. Bueno, acá simplemente lo van a coser. Ahí, unas puntaditas muy sueltas. Si no quieren coserlo, yo no le pongo ni relleno, porque es muy pequeño. No quieren coserlo, lo pegan, no hay ningún problema. Son unas puntaditas sueltas como para sujetar el tronquito. El gordo se me revela, se me mueve bastante. Ahí y ya está. Me quedo cosiendo y después se los muestro y hacemos la estrellita. Bueno, para hacer la estrellita, miren cómo quedó de bonito. Ven que no hace falta relleno. Con el material es gruesito, queda ahí fantástico. Para hacer la estrellita, yo elegí una aguja un poco más pequeña porque también elegí una hebra más finita. Al ser el pino un poquito más pequeño, entonces con una sola hebra de estas finitas o alguna hebra, si tienen la misma hebra, pero pueden bajar el número de agujas, así queda como más apretadita. Y si no, con alguna hebra finita la pueden hacer. Vamos a hacer así. Un anillito y dentro del anillito voy a cargar 12 puntos bajos. Una vez que tenemos los puntitos, vamos a cerrar este anillo. Lo voy a tapar un poco porque es muy chiquito. Y mis dedos lo van a tapar. Ahí, cierro con un punto deslizado. Cadenita y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Esta estrella me encanta porque es como caladita. Igual en el canal tenemos varias estrellas, hemos hecho varias. Ustedes pueden elegir y hacer algún otro modelito, pero esta me encantó porque queda caladita, queda muy sutil para este trabajo. Hacemos el puntito bajo, 2 cadenitas. A partir de esta segunda cadenita voy a tejer 2 cadenitas más y en esta segunda cadenita tejo un puntito deslizado. Vamos a hacer un picot con un puntito deslizado. 2 cadenitas, salto un punto de base y ahí tejo nuevamente un punto bajo. Ya hicimos una de las puntitas de estas estrellas. Ven que es más chiquitita porque el pinito es más chiquito.
Entonces, repito, 2 cadenitas, sostengo ahí, vuelvo a tejer 2 cadenitas, vengo a esta segunda y cierro para hacer un picot con punto deslizado. 2 cadenitas, salto un punto de base y en el próximo tejo el punto bajo. ¿Ven? Súper fácil, pero miren qué chiquitita y qué dulce que queda esta estrellita. Va a quedar hermosa. Y así vamos repitiendo hasta dar toda la vuelta. 2, sostengo, tejo 2, cierro con el puntito deslizado. 2 cadenitas más, salto un punto de base y tejí esta tercera patita de esta estrella. Miren qué bonita. Así me quedo tejiendo. Bueno, acá yo preparé mi papelito. Llega la época de gibré. Papelito. Miren el tamaño de esta estrellita, ¿no? Si no es un amor. Acá tenemos esta silicona escolar. Si ustedes quieren le ponen brillo. A mí me encanta. Yo mando brillo a lo loco cuando llega esta época porque me encanta. Quiero que la casa luzca brillante, con color, con alegría. Así que ahí está. Le pasé la silicona. Ahora le vamos a agregar un poquito de gibré. Yo le voy a agregar en rojo porque la estrellita está en rojo y así acompañamos a los otros pinitos. Miren qué bonito. Bueno, al pinito, si ustedes quisieran, esto lo voy a dejar que se vaya secando, seca muy rápido. Ahí. Lo voy a dejar a un costado. Voy a cerrar esto para que no se huele, así después recupero ese gibré. Esto lo voy a dejar que se vaya secando y acá vamos a ir pegando, por ejemplo, lentejuelas, estas bolitas que están aquí. Acá tengo la otra silicona, que está pegada muy bien también. Es en frío. Estas cositas no las pego con la pistola en caliente porque si no, ya saben, esto se lo come la pistola porque tiene mucha temperatura. Entonces ustedes van poniendo ahí gotitas y simplemente luego poner estas piedritas. Lo pueden también pasarle la otra silicona, esta escolar que usamos recién con el gibré, y le pueden espolvorear gibré también si quisieran. Pero bueno, acá es simplemente ir poniendo así unas gotitas y le van pegando, no sé, lo que ustedes quieran, lentejuelas, ahí, piedritas, de colores, pueden ser lentejuelas también, puede ser algo mezclado, mezclar un poco de lentejuelas, un poco de, a ver si encuentro alguna otra gotita. ¿Ven? Ahí le van pegando piedritas, lo van decorando a gusto, como a ustedes más les guste. Creo que acá tengo otra gotita de pegamento, si no me equivoco. Y así lo van a ir rellenando. Luego va a venir aquí, está todavía húmeda, miren cómo cambia. Acá va a venir la estrellita, como tienen los otros, y yo luego le enrosqué un poquito de lamé. ¿Qué es lo que nos quedaría? ¿Qué es lo que nos está faltando? Esto lo voy a dejar para decorarlo después. Es hacerle un ojalito, pero simplemente enhebran una lanita del mismo color o el hilo del mismo color con un nudito, lo pasan por aquí, enganchan la estrellita y ya queda el ojal para colgarlo. Y simplemente decorar con todo lo que tengan en casa. Miren, acá está el otro tan bonito. Ahí está, con la estrellita con plateado. Y lo van decorando, le ponen unos toquecitos de brillo, lentejuela, piedrita, mostacilla, lo que tengan, gibré, lo que ustedes quieran. Y si no, también hay unas colas vinílicas que tienen brillito. También le pueden hacer gotitas que tienen brillito ya con color. Y eso queda fantástico. Así que me voy a quedar a decorar este pinito que queda aquí todavía opaquito, pero ya le vamos a mandar brillo como me gusta decorar. Vieron que es fácil, es rápido, me quedo decorando. Espero que les guste, que lo disfruten y que hagan para toda la familia. Nos vemos en otro tutorial. Gracias, muchas gracias.